Bueno, estábamos presentando este webinar que tiene un título muy sugerente y nos habla del conflicto como una oportunidad de cambio. El año pasado ya disfrutamos con el webinar que nos ofrecieron Luis y Mónica y espero que este año pues ocurra lo mismo. Y ya sin más preámbulo, doy la palabra a Luis Palacios, que cuando quieras, Luis. Hola, yo veo muchas caras conocidas y me alegra siempre volveros a ver. Y también veo a otras personas que creo que no conozco y también me alegra encontrarlas aquí. Yo voy a hacer una breve presentación para que sepáis un poco quiénes somos. Mónica es psicóloga, psicóloga clínica, se dedica fundamentalmente a la psicoterapia, aunque también hace actividades de formación. Y yo parecido, también soy psicoterapeuta, solo que en vez de psicólogo soy psiquiatra, pero al final realmente tenemos un trabajo bastante parecido porque además compartimos una formación de muchos años con alguien que está por esta pantalla y que se llama Roberto de Inocencio. Y trabajamos juntos, tenemos un programa de formación en dirección de grupos y equipos y bueno, nos conocemos desde hace 1000 años. Me doy cuenta ya de los años que han pasado cuando nos conocimos en el hospital haciendo nuestra residencia. Entonces, bueno, pues estamos muy contentos de estar aquí porque la SEPTG pues es un poco casa nuestra y bien, estamos muy bien y os damos la bienvenida a los que no seáis de la SEPTG pero estáis con nosotros. Agradecerle a Maite que nos haya presentado y ofrecido la oportunidad de venir aquí. Y, y bueno, la idea, aquí hay mucha gente que sabe mucho, entonces la idea es beneficiarnos un poco de todos, de tal manera que bueno, sea una cosa participativa. Creo que tiene muchísimo mérito que el sábado por la mañana estemos aquí dispuestos a trabajar. Vamos a ver si podemos pasar un rato que sea ameno y a ser posible que podamos aprender algo, pues ya sería la pena. Por mi parte, los que queráis, por supuesto, pero que sepáis que a mí me parece bien que tengáis los micrófonos abiertos, que tengáis la pantalla puesta. Si tenemos algún problema, pues ya lo intentamos arreglar. Pero un poco la idea es que tengamos esa disposición. No es lo mismo un grupo virtual que uno presencial, pero que tengamos esa disposición de que si se me ocurre algo, yo pumba, lo digo y entre todos lo hacemos. Respetando siempre que cada uno lo que quiera. La idea de este webinar es que empecemos por un caso y así entramos en materia. Luego Mónica, que como ya ha explicado Maite, está buscando un sitio con buena conexión, coge unas pinceladas teóricas, luego volvemos a hablar y ya con eso, pues yo creo que ya nos podremos ir a casa. Entonces, el caso voy a compartir pantalla, lo voy a leer por si alguno estáis en el móvil, porque supongo que leer eso en el móvil, claro, ya los que tenemos una edad, la vista no da para ello, por si acaso alguien está como yo lo voy a leer. Así que si os molesta escucharme de fondo, pues apagáis el sonido y cuando acabe de leer, pues lo seguimos. Vamos a ver, compartir pantalla. Vale. A ver si pongo aquí las caras. Vale. El caso está dividido en dos pantallas, pues porque es largo. Entonces empiezo por la primera y luego viene la segunda. Sheldon Road es una residencia que acoge a chicos con problemas sociales graves. Un verano, el personal se encontraba especialmente presionado, debido a que algunos veteranos habían dejado la institución y habían sido reemplazados por trabajadores con escasa experiencia. Por ello, el personal solicitó al director, Nick, que no aceptase nuevos ingresos hasta dentro de un año. Sin embargo, inesperadamente se produjo un ingreso urgente, Terence, un muchacho de 9 años. Nick explicó al personal que había hecho todo lo que había podido por evitar el ingreso, pero que no había ningún otro lugar disponible para ese chico. El personal pareció entenderlo. Por esta época,
Tony, el único trabajador a tiempo parcial, comentó a sus compañeros que había visto salir al director del cuarto de las chicas despeinado y desaliñado. Una semana después, puso una queja formal contra Nick, añadiendo haberlo visto llegar bebido al trabajo. Se realizó una investigación y se llegó a la conclusión de que las acusaciones carecían de fundamento. Tony recibió un aviso acerca de la gravedad de realizar con ligereza este tipo de acusaciones. Tony estaba atravesando una situación difícil. Recientemente se había separado de su mujer, llegaba tarde al trabajo diciendo que estaba enfermo y retrasaba sus tareas administrativas. Sus compañeros le aconsejaron que buscara la ayuda de un profesional. Después de la investigación, Tony se mostró cada vez más ansioso y terminó realizando acusaciones contra Nick todavía más graves, también sin fundamento alguno. Muevo un momento otra vez las caras estas. Ahí. Esta es la continuación. Bueno, voy a poner un poquito por si os habéis quedado alguno que no os ha dado tiempo a leer, que igual yo he leído muy deprisa. Y ahora pongo la segunda parte, o lo queréis releer. Por favor, ¿puedes expandir? Porque se ve mejor si abres la pantalla. No sé si sé hacerlo porque para expandirlo me tengo que ir al... No, es fácil, es solo en bajo, como si fuera una presentación. Es Ya, solo... pero es que yo no estoy ahora ok. en el PowerPoint. Me tendría que ir al PowerPoint, o sea, dejar de compartir, irme al PowerPoint, expandirlo y volver a entrar y compartir. Tienes razón, pero no he caído antes, lo siento. Tienes razón, ¿eh? Por eso lo leo, porque entiendo este problema. Voy a por la segunda. Finalmente acudió a un psiquiatra y se le dio la baja por enfermedad. El personal se encontraba muy enfadado acerca de lo sucedido. Culpaban a Nick por haber reprendido en el pasado a Tony de forma muy severa. Por otra parte, les aliviaba la baja de Tony, que en los últimos tiempos era incapaz de realizar su trabajo y su presencia era un obstáculo en el trabajo. Cuando parecía que se comenzaba a volver a la normalidad, aparecieron los primeros problemas con el recién llegado, Terence. El chico se mostraba agresivo hacia el personal y se había peleado en 2 ocasiones con compañeros de la residencia. El personal protestó ante Nick, señalando que no se encontraban preparados para abordar este tipo de violencia física. Avisaron que no podrían mantener por mucho tiempo esta situación, especialmente ahora, que era cuando más escasos de personal se encontraban. Nick hizo lo que pudo. El personal mantuvo reuniones extras. El responsable de Terence tuvo acceso a sesiones extras de supervisión y se contrató a personal suplente. Sin embargo, el comportamiento de Terence empeoró. Un día tiró a un compañero del columpio causándole contusiones y siendo necesario llevarle a urgencias. Finalmente, Terence fue trasladado al servicio de psiquiatría del hospital de la ciudad. El personal respiró aliviado. Liberado de su mayor carga, por fin podía volver a la normalidad. Lo dejo un poquito por si es... Vale, pues dejo de compartir. Bien, pues este es el caso. No vamos a llevar yo creo un orden porque es un poco pesado. Cualquier comentario que se os ocurra sobre el caso es bienvenido. Cualquier cosa que se os ocurra, que os haya sugerido.
A mí me surge la pregunta de cómo se comportaba Terence cuando Tony aún estaba allí, Mm. porque parece que primero pasa una cosa y luego pasa la otra, ¿no? Bien, ¿cómo os parece que podía estar Terence antes de llegar ahí? No lo sé, quizás alguna idea al respecto a lo que pregunta Mike, u otra cosa que queréis comentar. A mí me llama la atención que primero no me he enterado muy bien de los nombres, he intentado seguirlo, pero me he olvidado de Nick, de Terence, de no sé Sí. quién, me he olvidado. Pero ¿cuánto conflicto? ¿Y cómo parece que aparece la calma cuando se va, como el emergente? O me llama la atención eso, ¿no? Como que un par de veces o tres se repite que cuando se va, quien expresa el conflicto, la cosa se calma. Eso. Sí, que es un caso donde dices que qué barbaridad de conflictos. Sí, Sí. sí. Sí, Sí, pero bueno, además la claro, solución es que se vaya. y sí, cuando se va la gente no termina de arreglarse la cosa. Ya, aparece otro. Así Sí, es. sí. Más cosas, más comentarios, cualquier cosa que queráis decir. Bueno, yo lo que tengo es curiosidad por ver cómo comprender, ¿no? Grupalmente esto, porque en principio lo que me llega son conflictos, pero como muy diferentes, ¿no? Una cosa así superficialmente, por lo menos, ¿no? Una cosa con un trabajador, otra con el residente, con el jefe, o sea, cosas tan diferentes. Yo he entendido, o igual sobreentendido, que al principio, como no se menciona, es que no habría conflicto con Terence, ¿no? O que no. Bueno, eso lo he sobreentendido. Sí, bueno, si no, pues cualquiera que eche una mano, es verdad que dices, de momento esto parece un poco lío. Pues venga, entre todos a ver si lo desenredamos un poquito. A mí me ha hecho recordar, bueno, hola, buenos días. Hola. A mí me ha hecho recordar cuando trabajaba en una comunidad terapéutica, en un centro religioso mixto entre trabajadores sociales, monjas y, bueno, con chicas en acogida, cuando el grupo estaba poco cohesionado, esto solía ocurrir casi siempre. Quiero decir que es como si hubiese miedo o más inseguridad en las personas residentes y la cohesión grupal se pagaba para bien o para no bien. Entonces me ha hecho recordar eso. Sí, que podría haber un elemento de una dificultad o una escasa cohesión, entiendo, en el equipo de los... Desde luego, en nuestra experiencia eso era frecuente. Yo Pues, un poco, como dice Amaya, lo digo porque además nos está pasando ahora mismo en la unidad de agudos. En el momento en el que el equipo no está siendo estable, realmente se está viendo que el perfil de pacientes que ingresa y cómo se desarrolla tiende a ser mucho más caótico y mucho más conflictivo. Entonces es como que para mí, la sensación que a mí me ha dado y que además me ha llevado directamente a mi trabajo, era que como nosotros no tenemos esa cohesión, ¿no? Ese equipo, ese encontrarnos entre nosotros, pues las personas que acuden y que están allí en la unidad, pues están reflejando lo que el equipo está reflejando, ¿no? No sé si van por ahí o no. seguro que sí, yo me alegro mucho de ver a Mónica por la pantalla, que me sentía muy solo. Nos hemos presentado y hemos leído el caso, que lógicamente Mónica lo conoce. Y bueno, las opiniones hasta ahora, es que me pone aquí, confirme su idioma hablado, no sé si solo me pasa a mí. Las opiniones hasta ahora, alguna me dejaré sobre lo que podía pasarle a Terence antes de lo que está escrito, sobre la complejidad del caso, sobre que hay mucho que desentrañar, que puede ser que esto que estamos viendo tenga que ver con una cierta dificultad en la cohesión del equipo y también hasta qué punto lo que está sucediendo en una unidad una unidad de agudos se hablaba, puede estar en los pacientes reflejándose lo que es la dinámica del grupo de profesionales.
hasta donde puedo. Si me complementáis, porque tampoco llevo todo en la cabeza todo lo que se dice, pero bueno, ya estamos ya más o menos. Venga, más, y yo más tranquilo. Más cosas que queráis comentar. Bueno, Luis, Hola. a mí, como le ha pasado a las compañeras anteriores, yo que he estado en el sistema de protección de menores de aquí de Sevilla durante un tiempo, también me ha recordado, ¿no? Cuando acudí al centro un chico nuevo, una chica nueva, ¿no? Y no nos comunicábamos en el equipo. Entonces intentábamos hacer todo la guerra por nuestro lado, ¿no? Y cómo eso afectaba la capacidad del grupo de sostener, ¿no? Eran 12 chicas y chicos, ¿no? Y entonces había que sostener historias muy, muy potentes, ¿no? Entonces, bueno, pues cuando lográbamos por fin comunicarnos y tal, y nos formábamos como grupo, podíamos sostener, ¿no? Se volvía menos lío que apareció antes. Sí, sí. De nuevo aparece la importancia del equipo. Hay una persona que me dice si puedo poner otra vez el caso, tendría que pararlo todo y no sé si sabría ni siquiera hacerlo. No sé si, Mónica, tú puedes poner por el chat el caso. Si tú bien puedes, pues bien. Yo no puedo ahora pararlo todo para volver. Sí, efectivamente vuelve a aparecer el equipo. Más cosas que queramos comentar. A mí me llama la atención lo inexperto del grupo que está a cargo cuando llega el chico nuevo y que el director les pide como algo excepcional que admitan algo que habían ellos solicitado que no pasara, que es que llegara nadie nuevo por su inexperiencia. Entonces, también me ha llamado la atención, que tampoco sé cómo entenderlo, pero a mí me ha llamado la atención que el emergente de la incomodidad y de la agresión de vuelta al director, a Nick, es la persona que trabaja a tiempo parcial, no es la persona que está a tiempo completo. Y él es el que, a mi modo de entender, le devuelve al director el elemento de rechazo, de no aceptación de la decisión que él impone al grupo. Y entonces, efectivamente, a ese lo echan. Al que se revela la imposición del director, le echan y le llevan a que lo cuiden, que es en un hospital psiquiátrico, si entendí bien, o con un psiquiatra o algo así. Sí. Y después lo que me ha llamado la atención es que cuando ese no está para protestar de lo que el director ha impuesto, aparece otro emergente de la incomodidad grupal, que es el niño, que es Terence, el chico, dando que hacer, y otra vez al que se revela a lo impuesto al director es excluido y mandado a la psiquiatría, que ya sabemos todos el rol social que hemos ejercido muchos psiquiatras, ¿no? Y hasta aquí. No, hasta aquí, que es mucho aquí. No. Muchas cosas. Más cosas, venga, Yo- que estoy ánimo. Más. Yo he pensado enseguida, cuando, bueno, se llevan a uno, se llevan al otro, y luego he pensado, vamos a ver quién explota ahora, porque parece, bueno, tengo curiosidad por saber si a continuación hay otro chico u otro miembro del equipo al que también le pasa algo, ¿no? Bueno, coincido con todo lo que se ha hablado, ¿no? Que parece que aquí lo que hay es un problema en el equipo. Es como yo tengo más experiencia, bueno, más o menos, en terapia familiar, y hay familias que siempre necesitan un paciente identificado, ¿no? La pregunta casi que planea, y no os cuento si uno forma parte de ese equipo, o de los niños que son atendidos por ese equipo, es ¿y quién será el próximo? ¿No? Eso, Sí, no, sí, eso. por lo que has dicho, yo no he apuntado nada. ¿Algo más? Yo por añadir algo un poco diferente, porque creo que lo del el tema del grupo y del equipo ha quedado muy claro, es cuando citas al final, y no sé si lo has citado al principio también, todo vuelve a la normalidad,
que es el concepto de normalidad para el grupo, y es una palabra que se ha utilizado muchísimo, ¿no? Después de la pandemia, que vuelva todo a la normalidad. Y me he quedado con esa frase y esa palabra al final. Y a mí me conecta tu intervención con, o bueno, es mi asociación, con la de Roberto, ¿no? De qué es, a veces qué es lo normal y qué es lo enfermo, porque a veces lo que se trata como enfermo igual pudiese ser lo más natural, y lo que se trata como natural resulta que a lo mejor no está tan sano como parece. Genial. Más cosas. A mí me ha venido, ¿no? Hablando de esto, una situación también, yo dando clases en la universidad, que estábamos en educación social con un proyecto de innovación, de muchas metodologías nuevas que incluso los alumnos parece que pedían, pero yo cuando di justo dinámica de grupos, lo que encontré en varios grupos era un enfado en la clase que se expresaba con muchos entre ellos, ¿no? Un enfado que yo no podía entender mucho qué pasa, ¿no? ¿Por qué están tan enfadados entre ellos? Al principio lo entendía como una dinámica de ese grupo, que algo habría pasado antes de llegar yo a conocerles. Pero cuando vi que se repetía y que se calmaba el enfado entre ellos en la medida que podían, por las cosas que hacíamos o lo que yo promovía en la manera de trabajo grupal, podían enfadarse conmigo, ¿no? Y entonces estuve sosteniendo, entendí que lo que tenía que sostener era eso, no sabía yo si era por los procesos de cambio o con nosotros, como un enfado con la autoridad. Yo fue hasta donde llegué, que se sostuve con lo que he aprendido con vosotros, con psicodrama, entendí que bueno, tenía que sostenerlo y empezó a relajarse el enfado entre ellos, ¿no? A ver mejor ambiente entre ellos. Es lo que me ha venido. Había una incomodidad de base que yo identifiqué así, quizás con las propuestas que ellos no podían decir que no les gustaban, porque era como lo que supuestamente se quería, ¿no? Hacer cosas diferentes. Pero Ese sostener igual no es poco ni mucho menos. Igual tiene mucho valor. Una última cosa, porque ya le voy a dar me va a dar el relevo realmente, Mónica, pero una última cosa, algo que alguien quiera decir. Aunque luego tendremos tiempo de seguir hablando, pero antes de que intervenga Mónica, una última cosa que alguien quiera decir. La que se os ocurra, sin más. Pues mira, a mí me parece que es un tema muy importante de abordar en el trabajo con grupos, tanto lo social, educativo, terapéutico, etcétera. Pero la incomodidad que crea cuando aparece ese momento, a mí al menos, la incomodidad que me crea, hasta que me doy cuenta, como ha dicho Esther, que me ha llevado su intervención a esto, que no va conmigo como coordinadora o como conductora del grupo, o que no va solo conmigo y que es algo necesario de sostener con calma, yo diría que amorosamente, para que el grupo pueda llegar a otro nivel, a otro lugar de comunicación diferente en el que encuentre algo. Y yo estoy curiosa por ver vuestras propuestas de intervención ante el conflicto. Ahora vienen. Genial. Venga, Mónica, cuando quieras. Está silenciada. Hola. La idea no es tanto dar recetas, porque eso, como estáis viendo, el tema a través del caso, el tema es complejísimo, pero sí aproximarnos a un enfoque que permita resolver de una manera que no perpetúe un conflicto, ¿no? Es casi una forma, una mirada, una manera de entender. El conflicto en los grupos es algo inherente a pertenecer a un grupo. Están siempre. Cuando vamos al diccionario encontramos que conflicto significa combate, enfrentamiento entre dos, fricción. Habitualmente, esos son los sinónimos que nosotros podemos ver en la Real Academia. Tiene mala prensa, está mal connotado porque se asocia mucho a tensión, y lo más habitual es que cuando surge un conflicto en un grupo nos cueste mucho verlo como algo que le pertenece al grupo entero. Es un poco lo que estabais hablando ahora. Lo más habitual es atribuir el conflicto a las personas que lo expresan.
si lo expresan dos países que están en guerra o si lo expresan dos partes, tres partes, personas, dependiendo quiénes sean los elementos, ¿eh? Si estamos hablando de grupos o estamos hablando de personas, siempre tenemos una tendencia a verlo enfocado en las partes. Sobre todo si pertenecemos a ese grupo en el que hay el conflicto. Entonces ya son los otros, no, el conflicto está en el otro lado. Bueno, pues desde la dinámica de grupos la idea es tener una mirada que sea un enfoque más sistémico, que contemple todos los aspectos. Bueno, todos nunca los podemos ver, ¿no? O sea, siempre vamos a ver una parte del conflicto. Es casi imposible verlo en toda su dimensión, pero al menos saber que cuando un grupo está diciendo algo que supone una fricción, un combate, le pertenece al grupo entero aunque lo exprese solo una parte. Esa es una idea fundamental. Luego entender también que el conflicto y el cambio están muy vinculados, por no decir que son dos caras de una misma moneda. Conflicto es lo que sentimos antes de hacer un cambio por definición. Una situación en la que pues tengo un deseo de promoción en el trabajo, de crecimiento, es un impulso hacia, son ganas de estar, deseo de estar en otra posición, deseo de cambiar. Eso supone siempre un conflicto, eso no es siempre ventajoso. Eso va a suponer, bueno, pues que a lo mejor tengo que trabajar más horas, que a lo mejor tengo que desatender aspectos que quiero de lúdicos. Y a la inversa, también cuando no nos movemos por un impulso o por un deseo de cambiar, sino que tenemos una necesidad que es conflictiva en sí misma. Tengo un problema económico, que es un conflicto, y tengo que resolverlo, eso va a implicar un cambio. De manera que conflicto y cambio podríamos cambiarlo y hablar de ambos, porque van siempre unidos. Yo quería compartir pantalla para ver esto de una forma un poco más gráfica. ¿Lo puedo hacer? ¿Estoy autorizada desde aquí? Maite. Sí, sí, sí. Vale. Pues entonces... Es que no estaba encontrando el... Es un PowerPoint. ¿Lo tienes abierto en el ordenador? Está abriéndose ahora mismo. Vale, vale. Lo tenemos, ¿verdad? Lo estamos Perfecto, viendo. Sí, sí, se ve. Vale. ¿Puedes ponerlo en modo presentación clicando abajo? Eso es. Yo para estas cosas soy... Sí, más aquí, clica ahí. No, eso es. Reproduce. Sí, muy bien, perfecto, gracias. Ay, ¿qué he hecho? ¿Me lo he cargado? Nada, ¿no? muy bien. No. Yo no lo veo ya. ¿Cómo que no lo ves? Vale, me he puesto una cosa encima. Ah. Ya está. Sí, ya lo veo otra vez. Bien, esta es la primera idea de entender el conflicto como asociado al cambio y como las dos caras de la misma moneda, y también el conflicto siempre va a suponer una ambivalencia. Eso es inherente también a tener un conflicto. Normalmente cuando el conflicto es, cuando nosotros queremos hacer, he dicho conflicto cuando quería decir cambio, perdonar. Tanto digo que son equivalentes. Cuando queremos hacer un cambio, normalmente está asociado a una ambivalencia importante. Siempre hay un deseo y a la vez hay un temor. El deseo suele ser consciente y el temor normalmente es inconsciente. A veces, en algunos cambios que no son deseados, nos es más fácil reconocer que los tememos o que no los queremos del todo porque nos vemos obligados. Pero lo que es difícil es en un cambio que queremos y que es deseado, entendamos que vamos a no quererlo por otro lado. Esa parte normalmente es inconsciente. Entonces esto también es inherente a la ambivalencia. He elegido esta diapositiva para responder a la pregunta de por qué, que nos la hemos hecho antes, cuáles son las causas de los conflictos, por qué surgen los conflictos, qué hace que tengamos conflictos. Esto es una imagen sistémica. Un sistema es un nivel de organización.
lo podemos utilizar. Voy a dar 2 pinceladitas de lo que es una teoría de sistemas que se puede aplicar a la dinámica de grupos, por supuesto, pero que la podemos tener en la biología, en la física. Podemos empezar por el átomo hasta llegar a sistemas cada vez más complejos, o por la célula, y de ser la célula, que es el sistema de organización más sencillo. Después estaría el tejido, el órgano, el sistema respiratorio, vascular, el que fuera, y finalmente la persona. Y los sistemas se relacionan entre sí. En teoría de sistemas sabemos que siempre que pasa algo en una parte del sistema repercute al resto de las partes, y que lo que le pasa al todo afecta a cada uno de los miembros que forman parte de ese sistema, o a cada uno de los elementos. Pues bien, si tomamos en cuenta un grupo, y vamos a imaginar que los circulitos azules son los grupos de personas. Mónica, perdona, no se ve esa diapositiva. ¿Quieres? Está puesto solo la primera, Maite, en la de la moneda. Vale, gracias por avisarme y por rescatarme. Es que no la estás pasando. En mi pantalla sí, en mi pantalla sí. Bueno, me voy a la... ¿Ahora? ¿Ahora sí? No, ahora Ahora has dejado de compartir. Debes de volver a compartir, Mónica. Pues vamos a dejar los circulitos, porque tenemos un tiempo que es... No te preocupes, no, comparte, te da tiempo, ya verás. Sí. Aunque compartas, puedes ir pasando las diapositivas. Aunque estés en la función de compartir, tú con el ordenador, con las flechas o con el ratón, puedes ir pasando las diapositivas. ¿Vale? Vuelve a compartir y ahí ya te llevamos. Si no. Y también alguien puede hacerlo, alguien puede con el PowerPoint hacerlo. Luis tiene este... Ahora le vamos a dar así. Espera, sí, pincha en la que tú quieras poner y ya está. Esto sí, porque si no se complica todo. Bien, pues las esferas, los circulitos azules representan a los grupos de personas. Dentro están las personas y si estamos pensando, por ejemplo, en un grupo de personas, el verde representaría a la sociedad. ¿Para qué traigo esto? Bueno, ¿dónde se producen? ¿Cuáles son las causas de los conflictos? Pues si tomamos en cuenta el grupo, que es el círculo azul, las causas están por arriba y por abajo. ¿Por qué? Porque el conflicto, como hemos visto, es cambio, y las personas que componen un grupo cambian. Las personas cambiamos porque cambiamos a lo largo del tiempo, y también cambiamos porque dentro de un grupo va cambiando la composición. Por ejemplo, si tomamos en cuenta una familia, pues no es lo mismo manejarse los padres con hijos que están en infancia que con hijos que están en adolescencia. Entonces, las personas cambiamos a lo largo del tiempo, eso va generando conflictos, hay que buscar reajustes nuevos y hay que buscar equilibrios. La solución de esos conflictos es lo que permite el cambio. En los equipos de trabajo, pues lo mismo, cuando cambian los miembros, va cambiando la composición del equipo. Unos entran, otros salen, unos tienen a lo mejor una cualificación mayor, se cambia el equilibrio de poder. Esta es una de las causas por las que tenemos conflictos en los grupos. Y luego están las causas que están más allá del grupo, en un sistema jerárquicamente superior. Por ejemplo, en la sociedad, pues si estamos en una situación de guerra, naturalmente esto va a afectar a todos los grupos humanos. Y si estamos en una situación de COVID, ya vimos cómo afectó a cada una de las familias y a cada familia de una manera. Si ponemos una empresa, lo mismo. Los conflictos pueden surgir en los equipos, y los equipos pueden venir por lo que le pasa pues, a la empresa a nivel general, porque ha sido absorbida, porque es un hospital que tiene pues, una tendencia y está muy marcado por alguna cuestión política. En educación también pasa, y todo esto va a afectar a los grupos que forman parte de esa empresa. Esto es muy complejo. Entonces, cuando yo decía que la mirada del conflicto siempre es limitada, bueno, lo mejor es poder hacer un nivel de análisis lo más complejo que podamos, porque el enfoque que tenemos va a determinar la solución que buscamos. Y como estabais viendo, o como hemos visto yo un trocito en el ejemplo,
pues enfocar el conflicto en una sola de las partes no va a permitir hacer el enfoque que vosotros mismos estabais haciendo, que eso va a determinar cuáles son las soluciones. No siempre se puede resolver. Hay veces que ver algo no es como nos pasa a las personas. Identificar un conflicto interno no implica que lo vayamos a resolver. Entonces, ¿sirve para algo? Bueno, pues sí, este es un trabajo importantísimo, porque aunque no pueda resolverlo todo, es algo necesario, no suficiente, pero sí necesario. Que un chiquito que es expulsado o un trabajador que es expulsado tenga la conciencia de que lo que está viviendo y lo que le está pasando no tiene que ver solo con él, o que un profesor que se está ensañando con un alumno pueda rescatarse identificando la presión que está sufriendo por un sistema que le está imponiendo pues hacer cosas prácticamente imposibles, pues eso no es una solución, pero colocar la mirada de otra manera me coloca o bien en el grupo de otra manera o me permite hacer al menos mi cambio individual. Hasta ahí las causas de los conflictos. Luego, si queréis, podemos hablar a qué niveles están. Bien, ahora, ¿qué hace un grupo cuando se encuentra en una situación de conflicto? Ponerle palabra sería la primera, hablarlo. Bien, hablarlo no es lo más frecuente. En un grupo de trabajo, decir la palabra conflicto a veces es hasta una ofensa, por lo que hemos dicho antes, por cómo está connotada. Entonces, está casi reservado a grupos de crecimiento personal, a grupos de terapia, para que, trabajándolo en un aspecto, yo lo pueda generalizar luego a otros grupos o a grupos de formación, las personas que trabajáis con empresas, quien hace coach. Bueno, es la manera de abordar un conflicto directamente, sería ponerle palabras y ver qué está pasando, aunque la visión siempre sea limitada y con cierta humildad. Y lo más habitual, lo que solemos hacer en los grupos, hasta donde se nos permite también, porque la expresión del conflicto no es de todo o nada, se expresa en un grado, se expresa una parte, se expresa si se puede, si se permite, sería actuarlo. Hay tres formas, y más que se nos puedan ocurrir, pero 3 formas fundamentales de expresar el conflicto cuando no se le habla. Esto es actuarlo. El chivo expiatorio, que habéis visto en el ejemplo, cuando una persona acaba siendo, el chivo expiatorio es un emergente, va a ser aquella persona que va a expresar el malestar grupal. Si es un alumno que está riéndose en clase y tirando papelitos, pues lo pone muy fácil, porque pues los demás se van a reír y a quien se va a señalar pues es al que tira los papelitos. Si es la persona que dice aquí hay un conflicto cuando nadie lo quiere nombrar y se adelanta y no lo trabaja o no lo trata con la delicadeza o con el cuidado que debe ser, pues lo va a ser el chivo expiatorio. Bueno, para los que no estáis tanto en la psicocosa, en la tradición judía, el chivo expiatorio, cuando el pueblo judío pecaba, desataba la ira de Dios, y para expiar su culpa lo que hacía era matar una cabra, creo que era una cabra, ¿no? Sacrificaba una cabra y así expiaba su culpa. Bueno, de ahí viene la expresión. Es un tipo de emergente. Emergente es expresar el sentimiento grupal, el chivo expiatorio expresa el malestar y con un componente de agresividad habitualmente. Otra forma que tenemos para identificar que hay un conflicto en el grupo, que lo está expresando, porque esto a veces no se identifica como un conflicto grupal, es el fraccionamiento del grupo. Hay 2 bandos. Bueno, hay 2 bandos, sí. Es lo mismo o parecido, un poco más suave que el chivo expiatorio, pero lo que hace el grupo es fraccionarse, se divide en 2 grupos y expresan un enfrentamiento, una agresividad, que eso es lo que manifiesta. A lo mejor lo que está expresando no se parece mucho, como lo que hace el alumno en clase, no se parece mucho a lo que vemos si estamos viendo lo que está pasando en el macrogrupo o en el sistema.
pero sí que nos está dando una información de que aquí está pasando algo. Porque en este servicio, pues es un servicio pues, en un hospital, se han dividido y están trabajando fraccionadamente y compiten. Bueno, pues la mirada hacia el grupo de personas del servicio, como veíamos antes o no veíamos en los circulitos esos azules, y la mirada también a qué está pasando en esa empresa, esa gerencia, ese hospital, porque estos dos grupos me están diciendo algo que está pasando. Y la otra sería la agresión a la tarea. La agresión a la tarea, claro, no se suele hacer descubriendo que estoy fastidiando la tarea. O sea, esto es lo mismo que le pasa a un estudiante cuando el último es brillante y el último año para finalizar sus estudios pues empieza a fracasar o empieza a no ir bien o se enamora y con eso se distrae tanto que no puede hacer otra cosa. Y entonces lo que hace es fracasar en ese proyecto de autonomía que tenía, que era el cambio que necesitaba. Pues lo mismo pasa en los grupos y se hace casi siempre de una forma inconsciente. ¿Cómo se agrede la tarea? Pues una máquina no funciona en un equipo de trabajo, también lo hemos visto en el ejemplo. No es mi responsabilidad, esto será de otro. El llegar tarde, yo llego tarde sistemáticamente y el que va a hacer el trabajo conmigo pues se acaba enfadando y acaba creándose una tensión entre dos personas y la tarea queda comprometida. Bueno, ahí estoy mezclando, porque a veces también se mezclan. Puede haber enfrentamientos en subgrupos y a la vez que una agresión directa a la tarea. Para explicar la agresión a la tarea me apoyo en que las relaciones personales, todas las que tenemos, las personales, las que hacemos a través de roles y las que hacemos en grupos también que no están dirigidos a la tarea, tienen dos componentes. Hay un componente que es el componente emocional de la relación, que todos lo ponemos, y hay otro componente que es el componente intelectual. Si nosotros estamos en un grupo de trabajo, fundamentalmente le tenemos que dar protagonismo a ese componente intelectual, que es el que vamos a poner al servicio de la parte técnica, de hacer el trabajo. Yo tengo que hacer un informe, lo tengo que entregar en un plazo, pero claro, las personas no somos robots, tenemos también un componente emocional. Entonces, si mi jefe no me trata muy bien, pues a lo mejor yo lo que hago es entregar en un plazo no respetar los tiempos, no respetar los plazos, pero además decir, sí, ahora te lo mando, sí, ahora te lo entrego. Y la tarea va quedando comprometida en las pequeñas tareas y también en la tarea final, hasta el punto de que esto puede lesionar una empresa que no se para a revisar sus conflictos y sacarla del mercado por un mal funcionamiento relacional, fundamentalmente, porque ese componente emocional se ha cargado tanto que se está expresando dejando la tarea por hacer o mal haciéndola. Bien, más o menos esto es lo que yo os quería contar, que también lo hemos visto todo en el ejemplo que ha traído Luis, o sobre todo lo habéis escuchado y lo habéis hablado hasta que yo he llegado. Y está la pregunta del qué hacer, ¿no? Lo primero que a mí me vino en el qué hacer es la mirada que sea compleja. Si estamos en la posición de liderazgo, porque el conflicto lo deberíamos identificar en cualquier posición grupal, pero si estamos en la posición de liderazgo, saber que no somos dioses. Hombre, ver es muy importante, pero tenemos un poder siempre limitado para resolver. El profesor que tiene un chico que está haciendo de chivo expiatorio muchas veces se desespera, sufre muchísimo y si no tiene una visión amplia no puede hacer nada, pero con una visión más amplia, aunque no pueda resolver todo, sí que al menos le puede decir a este chico, yo te estoy protegiendo, mira lo que te está pasando. Bueno, eso son intervenciones, ¿eh? Cambiar las cosas a veces es eso, para quien las pueda escuchar también. Esto es lo que me sale, entenderlo en su complejidad y
y poco más, y aceptarla. Ahora, Mónica, creo que nos darán más ideas. Antes de dar la palabra al resto de los participantes, por favor, ¿puedes poner la bibliografía para que la veamos y quede en el vídeo? Vale. Perdón. ¿Se ve? Se ve. Vale. Pues nada, lo dejo Muy y bien. cualquier cosa que se os ocurra sobre la parte teórica, o sobre todo, claro. Muy interesante, muy interesante. Perdón, deja de compartir, por favor, para que nos veamos. Solo un pedido, por favor. ¿Puedes compartir la imagen de... Perdón. Muy interesante, muy rica la presentación. ¿Puedes compartir la imagen de segundo slide? Porque ayuda a ver la imagen de que es una balanza o algo así. No sé si lo podrías mandar por el chat. Sí, claro que lo puedo mandar, pero... Lo intentamos mandar por el chat. ¿Lo sabes hacer tú? Y si no, lo mandamos por correo electrónico. Sí, porque si no... Yo lo voy a Si no, se lo damos a Maite para que os lo envíe por correo electrónico, porque nos debemos de quedar también un tiempo para que podamos hablar todos. Y bueno, podemos hablar de lo que queramos, pero particularmente, ¿cuál sería la oportunidad de cambio? ¿Qué os parece respecto al caso que hemos traído inicialmente o respecto a cualquier otra cosa? El conflicto está planteado. ¿Cuál es la oportunidad de cambio? ¿Podemos hablar de eso? O si queréis hablar de otra cosa, de otra cosa. Hola, buenos días. Hola. Buenos días. Luis, Hola, ¿se me sí, oye? te oímos, sí. Vale. No, que a mí una cosa que me ha gustado mucho y que yo creo que se hace poco, este énfasis que ponía Mónica en la mirada compleja cuando aparece el conflicto, ¿no? Porque normalmente cuando aparece un conflicto en un grupo siempre es acción-reacción, ¿no? Y apagar fuegos. Sobre todo, bueno, pues yo creo que hablo mucho de conflictos en aulas y tal, ¿no? Y me ha gustado mucho esa aportación de salir un poco, mirarlo desde fuera y pensar en una mirada más compleja, ¿no? Para ver todos los elementos que están influyendo ahí, ¿no? En ese conflicto y cómo enriquecerse de lo que está pasando ahí. Más cosas que queréis comentar, posibilidades y cómo encauzar el conflicto hacia el cambio. En el ejemplo opuesto o en otros que habéis comentado o otros que tengáis. En el ejemplo puesto, a mí lo que se me ocurre, igual es muy evidente, no sé, lo que se me ocurre que parece en lo que aparece en el caso es que parece que se resuelve mandando al psiquiatra en realidad o a un cuidado especial a las personas que expresan el conflicto. Y ahí parece que hay un problema de formación en el equipo y de contratación, ¿no? de personal, de que igual sería poner en marcha alguna medida pues que mejore el servicio desde ahí, desde estructuralmente lo que se pueda hacer, ¿no? Parece, o leo que esa es lo que están expresando las personas que aparecen de una forma disruptiva o así, ¿no? Lo que decía Roberto al principio, que se ha dicho que no vaya nadie nuevo más porque hay una dificultad para atender y parece que ese es el malestar grande, ¿no? O oportunidad de cambio, hablar de eso, por lo menos, ¿no? Según lo que habéis dicho, hablarlo o dar oportunidad al equipo que lo exprese o hable. Sí, de alguna manera yo suscribo esto que acaba de decir Esther, porque parece de los que saben de esto que una vez que uno pone palabras a la situación conflictiva, ya no es necesario act it out, hacer no sé cómo se dice esto. Actuar. Actuar. Ya no hace falta actuar porque se está articulando la disconformidad o el desacuerdo. Sí, esto que acaba de decir Esther, yo lo suscribo también. Lo que no se nombra no existe. Entonces, así es. Da cierto control. Hombre. Bueno, lo que no se nombra sí existe, pues estamos viendo cómo se actúa, ¿no? Esa es. Sí. Más fácil de estar.
Sí, yo me venía en la complejidad de estos grupos que se le veía que tiene poca consistencia en el momento que tampoco es muy estable. El poder verbalizarlo, dinamizar lo que está implícito y lo que está explícito. O sea, muchas veces en los grupos lo difícil es lo que está escondido, ¿no? Entonces yo creo que es verdad que no somos dioses, pero como a mí la experiencia que tengo como técnico grupal y cuando trabajo de coach en empresa, es dar ese encuadre para que salga lo que nos está diciendo. Yo creo que ahí sí tenemos una herramienta muy buena, porque es con eso con lo que ellos no pueden trabajar, con lo que no se vea, con esa complejidad, ¿no? Y con herramientas, por ejemplo, yo como psicodramatista, facilita mucho que se vea eso, lo que está soterrado. Yo creo que aquí estamos, bueno, lo que surge es la importancia de tener supervisiones en los equipos, ¿no? Porque es eso, cuando tú estás metida en un equipo, es difícil que te des cuenta de las dinámicas que hay allí si no tienes alguna ayuda que lo pueda observar desde fuera y ayude a este equipo a trabajarlo. Bueno, va en la línea de lo que decía Patricia. Bueno, yo no he acabado de contar, igual aquí, lo de hablarlo y en el nivel de organización o esos niveles más grandes que decía Mónica. A mí lo que me pasó es que en el ejemplo que os he dicho antes, cuando yo compartía con el resto de compañeros, no con todos, pero con algunos de la titulación, lo que yo estaba viendo en el grupo, yo lo que vi que como no, con las herramientas que teníamos en la organización no lo podíamos abordar, pues a mí, que me dolió mucho, se me acababa mandando el mensaje un poco como que era un problema mío en la gestión de la clase. Es decir, mejor cambias de asignatura, ¿no? Como quiere decir que me volvió a mí de una manera inconsciente y gente que me aprecia y todo, pero yo entendí, no pueden entender esto o no podemos abordar porque no se trabaja lo grupal así con estas referentes en la universidad. Y entonces el mensaje que me han acabado enviando es que soy yo la inadecuada. Te enviaron al psiquiátrico a ti también, Esther. Fue así, ¿no? Ese otro nivel institucional. Y dije yo, bueno, vale, menos mal que lo entendí así. Lo que ha dicho Mónica de la mirada, para no tomármelo, aunque me dolió, tengo que decir que me escoció, pero me liberó de no acabar mal en las relaciones el poderlo entender así. Porque si no me hubiéramos quedado mucho con mis compañeros. Digo, me estás diciendo que soy incapaz profesionalmente después de 30 años que me he hecho la formación de grupos. La mirada me sirvió para no, pues eso, para no enfadarme de una manera drástica. Más comentarios, cualquier cosa que queráis decir de cómo se podría aprovechar como una oportunidad de cambio, un conflicto o cualquier otro tema. Sí, para mí yo estoy en la misma línea de cosas que habéis comentado, ¿no? Hacer por visibilizar lo que ocurre en el grupo que no sea del todo visible, que tenga que ver con la parte emocional, con cómo se sienten los participantes del grupo, de alguna manera que pueda resultar segura. O con supervisiones, como ha dicho Maite, como actividad o con intervenciones específicas. Estoy pensando en la enseñanza de la orientación o de la tutoría, porque a veces el sistema es tan inflexible que permite pocas posibilidades, estoy pensando en el sistema educativo, permite pocas posibilidades de abordaje. Y entonces yo a veces creo que es más fácil como hacer intervenciones desde fuera, intervenciones puntuales que ayuden a recolocarse al sistema, a darse cuenta de lo que está pasando. Sí, pero para mí es muy importante, de todo lo que habéis dicho, que me ha encantado, me está gustando mucho, llevar la idea de que la comprensión de que el conflicto no es de los emergentes solos, es de todo el grupo, la responsabilidad es de todo el grupo y que hay niveles distintos, el nivel de lo emocional y el nivel de la tarea. Y ahí como para volver la responsabilidad y mirar hacia adentro en lo que cada uno puede hacer. Que también eso yo creo que despoja de la idea de que solo es responsabilidad del líder.
Bueno, eso es lo que puedo compartir. Ángela, creo. Sí, me da la risa porque justo ayer estuve leyendo un artículo de Noruega, que me da la risa porque el autor explicita, entonces como si fuera entre líneas, yo puedo compartir después si quieren, o lo tengo abierto, puedo compartir aquí. Es solo porque me da la risa porque yo creo que hay un cambio en la academia de intentar hablarlo, no importa en qué disciplina. Yo creo que me gusta mucho Edgar Morin, que tiene ahora 102 años y que sigue trabajando hace mucho trabajo sobre Gaza, bueno, me fascina cómo se puede ver ese cambio de que se puede una sola persona, por supuesto, necesitas de un poco de grupo, pero se puede escribirlo. Perdón que estoy me perdiendo porque me da la risa porque ayer mismo yo voy a compartir el artículo. Es de calidad, no es aquí. Gracias. Vale, si puedes mandárnoslo por el chat. Yo también quería comentar una reflexión con este caso, claro, el que lo prepara le da más vueltas, lo lee mucho. Y es a veces la importancia de reconocer un error. A veces el cambio uno lo ve como algo que mira hacia adelante. Y efectivamente hay que mirar hacia adelante, pero a veces para mirar hacia adelante hace falta antes mirar hacia atrás. Lo ha comentado Roberto al principio, a mí me parece un tema muy importante. La propia organización del equipo. Te están diciendo que es gente inexperta y que no pueden más. Entonces tú dices, bueno, da lo mismo, me lo han impuesto. No da lo mismo. A veces hay que mirar atrás y todos nos equivocamos en nuestra vida personal. También nos equivocamos cuando dirigimos equipos o grupos. Y hay que decir, pues me equivoqué. No teníamos que haber aceptado a este señor Terence, tenía que haber resistido las presiones. Vamos a dar 2 pasos atrás, vamos a formar al equipo, vamos a hacer un equipo experto y podrán con Terence. Y bueno, es la reflexión que a mí se me ocurría. Pero bueno, nos queda 1 minuto para una última intervención. Yo te voy a decir simplemente, un poco resumiendo lo que presentaba Mónica, a mí me ha evocado una cosa que es una de las máximas en el trabajo nuestro, que es el cambio, sí, que queremos cambiar. La pregunta es si estamos dispuestos a pagar el precio que tiene el cambio, que son las 2 caras estas de la moneda que planteaba Mónica, que es que muchas veces no entendemos que siempre que uno cambia conlleva renuncia. Hay algo que uno deja. Y a veces estar en el conflicto entre lo que uno quiere y lo que tiene que dejar a cambio de eso es lo que nos crea la situación de angustia y a veces nos bloquea la situación de cambio que perseguimos. Y paro ya. Bien, pues con esto terminamos. En nombre de Mónica y mío, yo quiero daros las gracias por haber venido este sábado por la mañana, que tiene un mérito de la pera, por haber participado y haber hecho posible este seminario o este webinar. Y bueno, no sé si Mónica o Maite, pues queréis decir algo para terminar. Me sumo al agradecimiento, disculpar mi tardanza y ha sido un placer. Gracias. Bueno, y muchas gracias a todas las personas que estáis aquí. Se ha preguntado por la grabación. Sí, esta grabación se colgará en la web de la SEPTG. O sea que más adelante, primero se edita un poco. Entonces podéis encontrarla en la web de la SEPTG dentro de un tiempo. Muy bien, pues muchas gracias y muchas gracias sobre todo a Mónica y a Luis por ofrecernos otro interesante webinar. Yo creo que se merecen un buen aplauso, ¿eh? Muchas gracias. Aunque sea virtual. Gracias. Gracias, Mónica, Luis Gracias. y Maite. Bien, y os Gracias. recuerdo
que dentro de unas semanas tendremos un nuevo webinar que nos va a ofrecer Amaya Mauriz. Nos hablará de brujas, dragones y ¿qué más, Amaya? Y nada, los monstruos varios que nos hacen escondernos por dentro. Eso es. O sea que estáis todos invitados a apuntaros al próximo webinar. Vale. Y también, si aún no lo habéis hecho, si exploráis en la web de la SEPTG, veréis que en el mes de mayo celebramos nuestro 51 Simposium. Y hasta el 31 de este mes, ahí el precio es más bajo que a partir del 1 de abril. A partir del 1 de abril subirá el precio. O sea que si estáis interesados, pues estaría bien que os inscribierais antes del 31 de marzo. Y muchas gracias a todos. Hasta otra. Adiós.